¿Cree que es muy tarde para empezar? ¿Ya ha pasado quizá de los 40 o de los 50? ¿Ya no hay nada más que hacer en esta vida? Quizá los hijos han crecido, quizás se encuentra solo o sola. Es muy tarde para empezar. Bienvenidos a Temas de Actualidad. Mi nombre es Yolanda Santos y en mi compañía el día de hoy está la señora Ruth Izquierdo. Bienvenida, señora Izquierdo. Gracias, es un placer. Ella ha aceptado nuestra invitación a 3ABN Latino y traemos un tema interesante el día de hoy, ¿verdad? Parece ser. Nunca es tarde. ¿Pensó alguna vez, señor Izquierdo, que era muy tarde para usted? Podemos decir que sí. ¿En qué oportunidad? En el hecho de que habíamos trabajado, mi esposo y yo, para poner a nuestros hijos y pasarlos por toda la escuela, toda su educación, ¿verdad? Entonces, para mí, yo ya estaba resignada que ahí ya me iba a quedar yo. Yo había dejado mi escuela en el segundo año de la universidad y no pensaba que nunca iba a volver a terminarlo. Pero sucedió una cosa muy grande en nuestras vidas y no puedo decir que Dios nos la mandó, solo Él sabe. Pero viendo lo que ha sucedido después de este incidente, yo creo que la mano de Dios estaba ahí, como siempre lo ha estado en mi vida. ¿Cuál fue el incidente? Era un día por la tarde, mi hijo había cumplido 20 años, era el 29 de junio, 24 de junio. Y sucedió que el 29 él estaba jugando básquetbol en la universidad con un equipo que practicaban en las tardes. Estaba yo en la tienda comprando mandado cuando llegó mi esposo y me pidió la tarjeta del seguro porque mi hijo se había accidentado, pero lo dijo así muy normal. Pensé, jugaba golf, dije a lo mejor le pegaron en un brazo, en una pierna o algo. Se la di y él se fue. Llegamos a la casa, mi hija chica y yo, y íbamos a bajar el mandado, pero ya ni lo bajé. Yo dejé a mi hija allí y me fui yo al hospital. No sé, en un momento será en unos 10, 15 minutos, ya estaba toda la familia reunida ahí en el hospital. Él todavía no llegaba, la ambulancia todavía no llegaba, pero sabíamos que lo llevaban allí. Llegó él, lo metieron al hospital para adentro y llegó y habló conmigo y todos estuvimos hablando. Ya lo mandaron a tomarle un examen, un rayo X y el CT scan que le llaman. Pues aparentemente era un aneurismo. Y bueno, no me gusta detallar porque se pone muy sensible, ¿verdad? Y todavía estoy sensible a eso, yo creo siempre estaré. Claro. Pero luego lo llevaron a que lo iban a meter para poderle hacer otra operación en el cerebro. Para hacer la historia corta, él falleció el 4 de julio. ¿Cuántos días después del accidente? 5 días después del accidente, el quinto día después del accidente. ¿Ese era su hijo más joven? El más joven, sí, y acababa de cumplir 20 años. Mi esposo lo tomó muy duro y pues yo también, claro, ¿verdad? Pero yo tenía esa esperanza, ¿verdad?, de que yo lo iba a volver a ver. Y él como que se le olvidaba, o no, en esos momentos yo creo se le fue, pero él pensaba que quizás allí había terminado la vida de mi hijo y ahí había quedado. Era alumno de él también en la universidad, es que él lo tomó mucho, muy duro. Y yo le hablaba y yo le decía y él me decía que no, que ahí había terminado su hijo. Entonces yo le dije, pues por mi parte, yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para poder volver a llegar a ver a mi hijo. Entonces, él nomás meneó la cabeza. Pero en esos momentos yo le prometí a mi Dios de que Él tenía que guiarme y que yo iba a hacer todo lo que yo podía para llegar a ver a ese hijo y Él me iba a guiar a cómo llegar a eso. Pues sí me guió, porque yo no podía hacer nada, ¿verdad? Él me lo hizo saber, de que yo no iba a poder hacer nada. Él ya lo había hecho todo por mí y por todos, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos de eso. Entonces yo tomé la decisión de ver por otros en lugar de enfocar en mi vida y ver mi pérdida, mejor enfocarme en otros.
¿Qué fue entonces lo que usted decidió hacer? ¿Murió su hijo? ¿Ahora quiere quizá no estar pensando en usted? ¿Cuál fue su primer paso para ese Mi cambio? primer paso fue volver a la escuela. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? Tenía 54 años. 54 años. Sí. ¿No era muy tarde para regresar a la escuela? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y ese consejo se lo doy yo a toda la mujer. Que nunca es tarde, no importa en qué situación se encuentren ahorita, nunca es tarde para seguir adelante con su educación. Especialmente si tienen a Cristo en su corazón y se toman de su mano y van a saber, se van a sorprender hasta dónde las va a llevar. Cuéntenos un poco de su aventura en la escuela ahora de 54 años. ¿Estaba usted en Pues, medio de jóvenes también? Hoy sí, yo creo yo era la mayor de toda la clase. Y, pero todos muy lindos conmigo. Yo creo que al principio creían que yo era la maestra. ¡Ah, qué honor tan grande!, decía yo. Y mi hija estaba terminando, mi Mónica estaba terminando, así desde que las dos salíamos a la escuela juntas. Terminamos juntas el colegio, la universidad, y luego de allí me mandaron, fue cuando empecé yo a trabajar en la diócesis católica. Interesante. Sí, me tomaron como para tomar crédito para las clases que yo estaba tomando. ¿Y qué clase de trabajo realizó allí en la diócesis? De legalización, era cuando entró la amnistía. ¿Cómo se desarrolló ese trabajo? Me mandaron de la universidad, como para recibir crédito para mi carrera. ¿Disfrutó su trabajo allí? Sí, cantidad. Como comencé nomás para agarrar crédito, pero luego a las 2 semanas me ocuparon de tiempo completo. Cuéntenos un poco de qué clase de trabajo, con quién. Era arreglar, se les dio la oportunidad a todos los que habían estado acá en los Estados Unidos desde el día, habían amanecido en los Estados Unidos en el año 1981. Si habían amanecido aquí en esa fecha, se les daba la oportunidad de entrar a la amnistía. Entonces, mi Dios me dio la sabiduría, el discernimiento, todo, que entraban conmigo. Se venían casos difíciles, porque había casos difíciles que no se podían arreglar. Y ya la gente de allí, las que estaban ya allí de planta antes que yo, me llamaban a mí: haga una oración, Ruth, por favor, vamos a mandar este caso a inmigración. Y hacía yo la oración. En otros casos decían que vaya Ruth con él a la inmigración, y ahí voy yo a inmigración. El Señor me abrió las puertas de inmigración, yo entraba allí como que era mi casa. Él estaba obrando en mi vida, yo lo veía del diario. Entonces les arreglaba sus pasaportes, salían ya con su tarjeta de allí. Cuando empezó la amnistía, legalización, les daba su tarjeta luego. Entonces sucedió un incidente muy importante allí, porque de allí me mandaron a hablar a un centro, pero a mí me gustaba mucho mi trabajo acá, pero hice un error. ¿Cuál fue ese error? Estaba allí y llegó una vez, muchas de las gentes creían que yo ya era monjita, porque era la diócesis católica, y entonces me decían, madre, me decían, es la madre fulana y la madre Ruth. Así es de que una vez llegó una señora corriendo con sus papeles de inmigración y trae un problema y dijo: señorita, madre, ¿dónde está el padre? Y le dije yo: en los cielos. Pero si usted busca al sacerdote, ahí está en aquella puerta. Pues yo creo que llegó a oídos del sacerdote y pues ya se imaginan lo que puede haber pasado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues a la semana me desocuparon, ¿verdad? Así es de que... Fue una aventura de verdad. Una aventura de verdad. Recuerdo también que usted terminó la escuela, trabajó en la diócesis, pero empezaron a salir más actividades. Una de ellas, recuerdo una de las actividades que usted le llamaban la taza de café. Cuéntenos un poco acerca de esa actividad. Café. A pesar de que adventista no tomo café, ¿verdad? Pero le voy a platicar cómo fue que surgió ese nombre. Me llamaron del centro de Santana. Era un centro de la comunidad donde iban los ancianos a comer. Teníamos comedor y todo. Y comencé a trabajar ahí como educadora social para la comunidad. Y los estaba educando en los derechos de inmigración. De allí surgió que, nomás supieron y se me venían gentes ya y no se les cobraba. Yo recibía mi pago del centro, pero a ellas no les cobrábamos.
Yo trabajaba hasta las 12 de la noche porque me llegaban gente que venían, bueno, que no podía negarlas, ¿verdad? Y el director me dejó encargada del comedor, me dejó encargada de, pues ya de todo, yo estaba corriendo todo el centro. Entonces yo veía la necesidad de la mujer, veía tanta mujer opresionada, que entonces... Cuando usted dice opresionada, ¿qué clase de opresión tenían esas mujeres? Tenían la opresión de que, como la mayoría eran que venían de México, entonces asustadas, limitadas en lo que podían hacer. El marido, muchas de ellas casadas con ciudadanos que las amenazaban que si no se portaban bien y hacían lo que ellos querían, ellos no les iban a arreglar y las iban a echar otra vez para México. Muchas con hijos que ya estaban nacidos aquí en los Estados Unidos. Entonces ellas temían que les fueran a quitar a sus hijos. Entonces yo desarrollé, primero que nada, 5 clases de inglés para enseñarles a leer, a escribir y al inglés. Esa fue una gran ayuda para ellas. Para ellas, claro. Uy, venían con una alegría ellas a las clases. Luego, después de eso, como venían hombres también para las clases, dije yo, tengo que separarlas. ¿Cuál fue su razón para separarlas? Porque veía yo, como los veía ya las parejas, y veía el trato que ellos les daban a ellas, y cómo entraban ellas, ¿verdad?, de a tiro. Usted quería hacer un ministerio un poco separado Para la mujer, directamente. sí, porque yo la veía a ella muy opresionada, completamente, hasta deprimida las mujeres. Y me recordaba de que dicen que en Japón o en China la mujer camina atrás del hombre. Pues así estaban viniendo aquí las detrás mujeres, de detrás de ellos. No al lado, y ellos les pero decían, siéntate allá, siéntate acá. Y así, y no me gustaba. Entonces yo no podía separarlas en las clases de inglés y español. No podía decir las mujeres acá y los hombres acá. Así es que dije, tengo que hacer algo. Entonces hablé con el director y me dijo, sí, hazlo. De allí nació Entonces, la taza de café. La taza de café. Me fui, me dio el día, me daba 1 hora todos los días para que yo saliera a la comunidad y fuera a visitar a las alumnas y a decirles que si se interesaban en tener un club de puras mujeres donde podían venir a compartir con las demás mujeres sus tristezas, sus ideas que tenían de avanzar o problemas con los niños, ambiciones, ¿verdad? Todo eso. Pues se interesaron. La primera noche tuvimos 25 mujeres. Entonces ya cuando las tuve ahí todas juntas, yo les dije, ustedes van a escoger el nombre para este club. ¿Qué nombre les gustaría? Pues ya surgieron diferentes nombres y se tomó voto y salió la taza de café. Y de allí. Después de la casa de café, usted estaba muy ocupada, estaba en su edad todavía, podemos decir, madura. ¿No hubo un momento en este tiempo de, a pesar de tantas ocupaciones, no se sentía a veces sola, no le animaban, pero Ruth, todavía puedes casarte, necesitas compañía? Sí. ¿Alguna vez le pasó por la mente? Muchas veces, muchas veces. ¿Quién le preguntaba? Oh, en la iglesia. Mira que yo tengo un hermano. No, hermana, déjame. Y mira que yo tengo un tío. No, hermana, por favor, no. Donde quiera que iba, Todos le querían encontrar casar, esposo. sí. Y yo me cansaba de decirles, yo fui muy completa con mi esposo. A mí no me faltó nada. Él no me dejó deseosa de nada. No tengo por qué buscar algo. Yo ya le prometí a mi Dios que Él iba a ser mi esposo. Y esto bíblicamente, por lo que encontramos aquí en Isaías 54, y es el versículo 5, y dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Ah, qué promesa. Qué promesa tan grande, ¿verdad? Entonces dije, Él es mi esposo. Él va a ser mi esposo, Él va a estar conmigo, mi esposo, mi hacedor, mi redentor. ¿Qué más quería yo, verdad? ¿Qué iba a buscar yo en un hombre? No. Estaba acompañada, usted no se sentía sola. No. Y hasta la fecha me dicen, ay, pero ¿no te sientes sola? No. Yo creo que ya encuentro el secreto porque no se siente sola. Está muy ocupada, señora Izquierdo, está muy ocupada, no tiene tiempo de sentirse sola. Sentirme sola, me gustaría recordar una de esas ocupaciones que usted tiene, aparte de la taza de café. Recuerdo también que usted ahora está muy envuelta con
Por ejemplo, hay ciertas juntas a las que usted asiste. Cuéntenos un poco acerca de qué papel desempeñan esas juntas donde usted va. Bueno, pues en la junta de la conferencia de Texaco, es la conferencia del distrito de nosotros. ¿Cuál es su papel ahí? Soy miembro de la junta ejecutiva. Allí, entonces ahí es donde se hacen las decisiones para toda la conferencia, para todas las iglesias de nuestro distrito. O sea, ahorita tenemos, creo que son como unos 59 pastores en nuestra conferencia. Entonces tenemos, ahí se hacen las decisiones del personal, se hacen las decisiones de problemas que surgen, compras de iglesia, ventas de iglesia, propiedades. Muy interesante. Entonces, ¿usted me quiere decir que aún cuando están esas juntas, su edad no tiene nada que ver, no interfiere? De ninguna manera. Y somos nada más, le voy a decir, 3 mujeres en esa junta. 3 mujeres y usted es una de ellas. Yo soy una de ellas y la única hispana. La única hispana. Ajá, la única hispana, sí. Interesante Así también. es de que, y aparte de eso, pertenezco a la Junta de Educación también, escolar, ahí mismo en la ¿Usted cree conferencia que en de alguna Texaco. forma el Señor la ha usado durante esas juntas? En alguna forma, qué barbaridad, en Cuéntenos muchísimas acerca de eso. formas. He tenido privilegio de recomendar ciertas personas y que se han ocupado allí, por medio de lo que Dios me ha inspirado a mí, hablando con el presidente, se han hecho esas decisiones. Qué responsabilidad tan grande la que usted Yo tiene. en veces me digo, ¿por qué me pregunta a mí? ¿Y quién soy yo? ¿Por qué yo? Pues solo Dios sabe por qué, ¿verdad? Yo me encuentro en muchos lugares, en diferentes puestos, donde que yo me quedo asombrada hasta dónde he llegado. Y eso es lo que yo quiero, el mensaje que yo le quiero dar a la mujer, que nunca es tarde. Y si usted se entrega a Dios, Dios va a ser, la va a usar en es un mensaje de ánimo para todas nosotras. Sí, para todas las mujeres, sí. Dentro de su iglesia, cuénteme, ¿qué clase de actividades usted ha ayudado a fomentar o a iniciar? Algo que pueda animar también a otros grupos de mujeres. Cuando yo empecé los planos para tener este seminario allí por parte del Ministerio de la Mujer, tuve mucha cooperación de toda la iglesia. Entonces fue más bien para toda la comunidad, porque tenemos tanto problema allá con las drogas, la juventud, que necesitábamos algo para instruir a nuestras madres, a nuestros padres. Vino el sherife del Paso, Texas, Lío Samaniego, y él estuvo hablando, nos dio un estudio muy bueno, dando señales y síntomas que podían ver los padres, ¿verdad? Cuando un hijo, una hija anda tratando de meterse en algo así. Tuvimos gente también, la directora del programa Rape Crisis, que le llaman, y esto es para las señoritas, el cuidado que deben de tener las madres con sus hijas, los peligros que hay, las bebidas que toman fuera de la casa, que son peligrosas. Tuvimos también a un doctor hablando de las enfermedades de los hijos, cómo los pueden contraer. Tuvimos también a la doctora Sainz, que vino a hablar de las enfermedades de las mujeres también, que muchas veces las dan por nada, que se les van a quitar y nada que vienen a hacer cosas grandes. Entonces fue un gran éxito ese seminario. Después tuvimos un almuerzo en la iglesia para las hermanas de la iglesia. Como dicen, quebramos el pan juntas y tuvimos comunión ahí abajo juntas. Arreglamos todo ahí abajo muy bonito con uvas y pan. Y todas... Estaba pensando cuando está hablando del Ministerio de la Mujer y de su experiencia personal. Usted perdió a su hijo, más adelante perdió a su esposo. Empezó a sentir el llamado, ¿verdad? De olvidarse de sí misma y de más bien pensar en otros, ¿verdad? ¿Eso lo hizo solamente por mantenerse ocupada o hubo algo más profundo que la animó a hacerlo? Pues sí, porque eso lo puedo basar en otro versículo de la Biblia, ¿verdad? Y ese lo encontramos en Mateo 25 y viene siendo el versículo 45, que dice: entonces los responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos,
ni a mí lo hiciste. Entonces yo lo tomé, que hay una promesa de Él, ¿verdad? Y que hay tanto que tiene, tanta gente, tanto niño, y no nomás porque dice pequeñitos, son chiquitos ni adultos, mujeres, ¿verdad? Es de todo. Entonces todos tienen necesidad, todos tenemos necesidad. Eso me trae a memoria una parte de su vida también, ayudando a un lugar donde habían ciegos. Cuéntenos un poco acerca de esas experiencias. Allí de la manera que estoy ayudando es, y ese es parte de mi trabajo, pero claro que no les cobro lo que cobro cuando cobro profesionalmente, ¿verdad? Por ser agencias de beneficencia. Entonces ellos me ocupan a mí para educar a los padres, traducirles a los padres lo que viene en los seminarios en inglés para sus hijos que están cieguitos. Entonces yo voy a esos seminarios y le traduzco a los padres y a las madres que no hablan el inglés. Muy bien, qué satisfacción, ¿verdad? Sí, Poderles ayudar. ¿Hubo otra parte en su vida con el Centro de Guía para Niños? ¿Qué fue la experiencia ahí? También esa fue una experiencia bien, pues muy bonita, ¿verdad? Porque ayudan mucho al niño y educan a los padres cómo tratar a los niños. Ahí pasó una situación muy difícil para mí y tuve que pedirle mucho a Dios que me ayudara. Vino una señora y yo le estaba tomando su nombre y la información porque para eso es, ¿verdad? Para que agarre uno toda la información, se le entrega al médico y el médico ya lleva allí, ve todo lo que necesita ese caso. Esta señora trabajaba y tenía una niña chiquita. Y un día ella se fue al trabajo y dejó a la niña en la casa, que con el tío, según ella. Resulta de que se olvidó ella de la placa porque ella trabajaba en un hospital y necesitaban usar una placa de identificación. Cuando se regresó, se acuerda ella ya llegando al camión, se regresa y encuentra que el tío estaba abusando de la niña chiquita. Entonces ella comenzó a gritar, enojada, histérica y todo, y vinieron los vecinos y le hablaron a la policía. Vino la policía y se llevó al señor. A resumidas cuentas, él estuvo en la cárcel y ella tuvo que ir a dar la información allí a la guía de los niños, ¿verdad? Entonces, lo que más me molestó a mí de ella, y me tuve que levantar, le dije, perdóneme tantito, me salí, porque le dije, me dice ella, oiga señorita, ¿por qué están haciendo tanto? Y estas fueran sus palabras, ¿por qué están haciendo tanto borlote? Si él ya prometió no volverlo a hacer. Su hijo. A su hija. Entonces no era ni el tío, era el querido de ella. Entonces eso me trastornó tanto a mí, pero muchísimo, que después de eso me metieron a estudiar los casos en las casas antes de que llegaran a... Y con más fuerza todavía. Por eso digo que cuando la mujer se pone en las manos de Dios para salir a ayudar a la gente, Él la va a capacitar. El Señor puede usar aún esas crisis. A esas crisis para eso, sí. Señor Izquierdo, yo quisiera hacer otra pregunta. En su caso, fue un caso especial, ¿verdad? Perdió nuevamente su hijo, su esposo, salió adelante, decidió regresar a la escuela, el Señor la ha bendecido con diferentes posiciones. ¿Y qué acerca de la mujer que no tiene esas posibilidades? Que quizá está preguntándose, pero yo no puedo regresar a la escuela. ¿Puedo yo hacer una diferencia aún en mi comunidad, en mi iglesia? Definitivamente, definitivamente, sí. Díganos porque ahora hay tanta ventaja para seguir estudiando. Ahorita tenemos un programa ahí en la universidad y se llama Mother-Daughter Program. Madre y hija, programa madre-hija. Entonces involucran a la madre desde que la niña está en el 6º año. Allí comienza el programa. Y involucran a la madre, la invitan a diferentes actividades. Sigue ella con la hija hasta que sale de la escuela elementaria y sigue a high school. La siguen de allí cualquier actividad. Involucran a la madre con las actividades de la hija. Después comienzan a animar a la mamá a que se meta a la escuela. A que se meta a la escuela. Comienza la madre. Si no ha terminado secundaria, la ayudan a tomar el GED que le llaman para terminar su secundaria. De allí, ellas solitas se interesan y entran a la escuela. Gradúan madre e hija juntas.
En esta área estamos hablando de Estados Unidos. Sí. Señor Izquierdo, hay personas en otros países que nos están escuchando en este momento donde no existe ese programa. Y esta mujer tiene en este momento 50, 60 años, cuando usted se encontraba en ese momento de transición. ¿Hay alguna sugerencia para esta madre que no tiene ese programa de madre e hija, que no tiene recursos para la escuela, es más, tiene que trabajar para sostener a algunos de sus niños? ¿Puede ella todavía hacer una diferencia en su comunidad? Se va a sorprender ella misma si se involucra y ella misma puede empezar esto. Dios la va a capacitar, porque Dios les da a uno. Dice que cuando Él te escoge para algo, Él te capacita. Aunque tú sientas que no puedes, Él te capacita. Y va a ser una gran diferencia en la vida de muchas mujeres y hijas. Nuestro tiempo se está escapando. Entonces, queremos aún, una vez más, animar a aquellas que están en la edad joven, ¿verdad? Quizá podemos decirles, terminen su escuela si hay posibilidades. Aquellas que son madres aún y no han podido terminar, tengan paciencia, llegará un momento en que podrán quizá continuar, si es posible. Y aquellas que están ya pensando que es muy tarde, usted nos dijo que nunca es tarde. Nunca es tarde. Entonces las mujeres tenemos esperanza, no importa la edad. No, ¿verdad? Para nada. Le agradecemos su aliento y al haber compartido su información y cómo el Señor la ha bendecido a usted grandemente. Gracias. Y ¿Se ojalá... siente cansada? ¿Cree que está llegando al final? Nunca. No está cansada. Para nada. Siempre ayudando a alguien más, usted deja de pensar en usted y Dios la capacita para ayudar a todos esos, aquellos que tienen necesidad. Nuevamente, gracias, señor Izquierdo, por venir. Y a ustedes, igual. Gracias por su asistencia, por su compañía. Espero que hayan encontrado un poco de ánimo en este tema. Ánimo, si usted no es mujer, puede animar a alguna mujer en su vida. Una hermana, una amiga, una compañera de trabajo, un familiar. Anímelos, que nunca es tarde. Nunca es tarde para volver a empezar. Especialmente, no es tarde para olvidarnos de nosotros mismos, comenzando una vida pensando en otros o en alguien más. Y creo que las bendiciones serán mutuas. Gracias por acompañarnos en temas de actualidad, un programa diseñado especialmente para usted.